Así que, ¿cuáles son las doctrinas de la serpiente? Ahora, hemos mencionado y entraremos en algunos detalles y tratemos de mostrar que de hecho las mismas doctrinas de los demonios son en realidad las doctrinas de estas instituciones que componen Babilonia. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: y le dijo a la mujer, entonces Dios dijo, cuestionando la palabra de Dios, dijo que no morirás. Bueno, aquí está la posición oficial de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia enseña que toda alma espiritual es inmortal, que no perece cuando se separa del cuerpo al morir. En ninguna parte de la Biblia enseña eso. De hecho, este es el lenguaje de la serpiente. Ahora, ¿Roma realmente sabe lo que la Biblia enseña? ¿Que es contrario a la Biblia a pesar de eso? Bueno, ellos dicen que sí. Esta es la nueva enciclopedia católica. El alma en el Antiguo Testamento no significa parte del hombre, sino el hombre completo como ser vivo, siendo similar en el Nuevo Testamento, lo que significa vida humana. En otras palabras, ellos saben que la Biblia no enseña que hay dos entidades. La vida de un individuo, la exegesis reciente han sostenido que el Nuevo Testamento no enseña la inmortalidad del alma en el sentido helenístico de supervivencia de un principio inmortal de la muerte. Entonces, ¿por qué ellos lo creen? Porque tienen un componente de leopardo. Ellos prefieren creer en la filosofía griega sobre las enseñanzas más claras de las Escrituras, por lo que están enseñando las doctrinas de la serpiente. Tanto Lutero como Tyndale creen en la doctrina del sueño del alma, dormir hasta la resurrección. Ahora, ¿qué hay con la segunda mentira de la serpiente? Seréis como Dios. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica dice: la palabra se hizo carne para hacernos partícipe de la naturaleza divina. Por eso la palabra se hizo hombre y el Hijo de Dios se hizo hombre, para que el hombre, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo así la filiación divina, llegue a ser hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros fuésemos Dios. Eso es blasfemia. Pero es la posición oficial de la iglesia, de la bestia. Y cualquiera que se alinee con esta bestia se convierte en parte integrante del pecado. Afirmaciones papales de divinidad. Además de las numerosas afirmaciones papales, el Papa Leo dijo, entre otras cosas, que la humanidad, a propósito, ellos siempre se refieren a ellos mismos, a nosotros, siempre lo ponen en letras mayúsculas. En otras palabras, están aplicando la divinidad a sí mismo. La humanidad se está desviando, por así decirlo, del camino correcto a medida que se alejan de nosotros. Aquí está en mayúscula. Y no experimentan un sentimiento de dolor. Pero desde entonces nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ellos están calificados como una organización de enseñanza de la serpiente. ¿Qué hay acerca de conocer el bien y el mal? La Biblia nos dice qué es el bien y qué es el mal, porque acabamos de leer el texto. ¿Por qué eres malo? Bueno, cuando te alejas de los mandamientos de Dios y de sus palabras. Escucha lo que dice la Iglesia Católica. Dice lo mismo que dice la serpiente. Dios creó al hombre, un ser racional, confiriéndole la dignidad de una persona que puede iniciar y controlar sus propias acciones. Dios quiso que el hombre fuera dejado en la mano de su propio consejo, para que buscara por sí mismo a su Creador y alcanzara libremente su plena y bendita perfección, aferrándose a Él. ¿Dónde en las Escrituras leemos eso? Que ese hombre debe decidir por sí mismo qué es el bien y el mal. Este es otro consejo serpentino. Sigamos leyendo.
Esto viene de Richard Engula. Es un profesor jesuita. Desde el Vaticano II, un importante y amplio consenso en la literatura teológica moral sugiere que la persona humana es el punto de partida más apropiado para profundizar en el significado de la moral en general y para proporcionar los criterios fundamentales que son necesarios para tratar cuestiones morales específicas. Así que el hombre decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. No la Biblia, no la ley de Dios, no la palabra de Dios. Pero va más allá. No tenemos que leer todo. Sigue escribiendo en medio de tantas voces en conflicto que nos dicen qué hacer y tantas comunidades dispersas que proyectan imágenes de lo que hace que la vida valga la pena. Somos afortunados de tener el magisterio para enseñar en materia moral. Así que, ¿quién enseña la moralidad en esta tierra? La jerarquía del Papa, porque el magisterio está formado por los papas y los obispos. Ellos te dirán lo que está bien y lo que está mal, no la palabra de Dios. Es por eso que incluso el Papa Juan Pablo II dijo que debido a su origen superior, todas las iglesias deben estar de acuerdo con Roma. Eso es arrogancia del más alto nivel. No es de extrañar que incluso el Papa actual no tenga reparos en sentarse en su trono blanco entre los querubines. Esa es una imagen que viene directamente de las Escrituras. El trono de Dios es un gran trono blanco y está sentado entre los querubines. Esta es una blasfemia que ni siquiera puede ser comprendida. Y la Biblia nos dice que alrededor de ese trono de Dios están los seres vivientes. Así que tiene 4 seres sentados alrededor del trono. ¡Qué blasfemia! Y la corona aquí de Dagón en su cabeza. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo influye esto en el uso de las Escrituras? Volvamos a los jesuitas. Y después de todo, tenemos un papa jesuita en este momento. Aquí está de nuevo Richard Engula, la razón informada por la fe. Y él nos dice que la tradición católica le ha dado prominencia a la ley natural como fuente primaria de conocimiento moral. No a las Escrituras. No. La ley natural. Los textos de prueba realmente no permiten que las Escrituras entren en el tejido de la reflexión teológica moral. No queremos la Biblia. No necesitamos la Biblia. Nosotros te diremos lo que está bien y lo que está mal. Esto es una afrenta a Dios. Además, para que quede bien claro, dijo, los textos bíblicos deben ser interpretados para ser aplicados a la situación contemporánea. Nosotros te diremos las Escrituras y te mostraremos cómo debes aplicarlas a tu vida. Si las Escrituras hablan de moralidad, le daremos la vuelta y la cambiaremos para estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa con la Biblia y la Iglesia romana? Como está escrito por Moody Press, un documento protestante. Ellos escriben aquí con bastante tristeza y creo que muy correctamente que los reformadores consideran las Sagradas Escrituras como la única regla de fe y práctica. Y los hijos de los reformadores, que es el mundo protestante moderno, tiraron esa única regla por la ventana, hecha trizas por las hábiles impías manos de la crítica. Eso fue en 1946. Me pregunto qué tan mal está ahora. Con la Biblia va el Dios de la Biblia. Y cuando acusamos a Roma de una idolatría literal por su veneración de imágenes, reliquias, etc., ella regresa con una acusación de idolatría intelectual en ese protestantismo. Habiendo rechazado al Dios de Apocalipsis, han creado un nuevo Dios, producto del pensamiento apóstata. Aquí, el protestantismo en realidad está admitiendo que el protestantismo ha caído. Y no es interesante que cuando esa constitución sea cambiada y la iglesia y el Estado lleguen a estar juntos, formarán una imagen de la bestia y serán parte integral
de la bestia y serán parte de Babilonia? Aquí hay otra enseñanza que es bastante impactante. Isaías capítulo 53, 12 nos dice lo que Jesús hizo por nosotros. Por lo tanto, le daré parte con los grandes, y él repartirá el despojo de los fuertes, porque derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores. Y llevó los pecados de muchos, e hizo intercesión por los transgresores, y las escrituras fueron cumplidas, porque él fue contado con los transgresores. La Biblia es absolutamente clara, y el estudio del Nuevo Testamento nos dice que Jesús murió en mi lugar, que Jesús tomó mis pecados sobre sí mismo y los pecados del mundo entero, y los cargó en esa cruz. Y solo a través de la sangre del Cordero puedo ser salvo. Roma enseña lo contrario. Roma enseña que Jesús murió, pero no murió por ti. Todavía tienes que hacer expiación por tus propios pecados. Por eso inventaron el purgatorio que no existe en la Biblia, para que pagues el precio de tu propio pecado, porque Jesús nunca murió por ti. Él solo fue obediente hasta la muerte, pero no murió por ti. Tú no eres salvo por la sangre del Cordero. Y es por eso que te dan la hostia, solo una pieza que viene con el vino. Es una blasfemia. Esta es la doctrina de la serpiente para participar en cualquiera de estos medios para alinearse con Babilonia. Ahora, echemos un vistazo a la cuestión de la observancia del domingo. Esta es la carta apostólica Dies Domini del Santo Padre Juan Pablo II. Y en él tiene la declaración, no tenemos que leerla todo en absoluto, sobre el Papa Leo, su encíclica Rerum Novarum. Esa encíclica trató sobre temas laborales con el mundo económico. Habló del descanso dominical como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. Cuando el Estado haga cumplir la legislación dominical, están haciendo cumplir la marca de la bestia, porque Roma dice que el domingo es la marca de su poder eclesiástico. La Biblia dice que el sábado es la marca, la señal de Dios, que Él es el que santifica el sábado y nadie más. Entonces, si queremos ampliar este mandamiento el domingo, debemos entender en qué se basa el catecismo. Esta es la edición del foro de Belramino. Los 6 mandamientos de la iglesia, los 6 preceptos de la iglesia, son una ampliación del tercer mandamiento del Decálogo. Hay confusión babilónica en parte por excelencia, porque han quitado el segundo mandamiento. Entonces solo tengo 9. Entonces, para obtener el 10, tuvieron que dividir el 10º en 2. Pero el cuarto mandamiento se convierte en el tercer mandamiento en su catecismo. Así que cuando hablan del tercer mandamiento, están hablando del mandamiento del sábado. Pero ya no es el mandamiento del sábado de la Biblia. Es el mandamiento dominical de la iglesia. Y ellos afirman muy categóricamente que el primer precepto de la iglesia manda a los fieles a descansar del trabajo en ciertos días y además del domingo para dar gracias a Dios por gracias especiales. Y podríamos pasar por todos ellos. El segundo precepto de la iglesia ordena la manera en que el domingo y otros días santos deben por obligación ser observados. Y es una obligación y no es una elección. Le diremos lo que está permitido en domingo, que no es un día de trabajo común, y haremos valer nuestra autoridad. Ellos continuaron, estamos bajo una obligación rigurosa de guardar los mandamientos de la iglesia, porque la desobediencia a la iglesia es desobediencia a Cristo. ¿A cuál Cristo? Al anticristo. Porque este mandamiento no aparece en la Biblia, en absoluto. Cuando la iglesia nos ordena algo,
Es como si Cristo lo ordenara. Ahora hago la pregunta, ¿ordenaría Cristo algo que Él condena en su propia palabra? Cada sociedad, escribe, está autorizada para hacer leyes que los miembros deben observar. La iglesia, sí, y por su boca, Dios nos da a conocer su voluntad a nosotros. Ahora, eso es contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, este debe ser otro Dios. Este debe ser el dragón. El dragón le dio su poder y gran autoridad. Y ella lo está ejerciendo en contra de la voluntad de Dios. Continúan en este catecismo. Los gobernantes de la iglesia están empoderados. Todo se trata del sábado. Sí, lo que están escribiendo aquí. Su sábado, su falso sábado, su primer día de la semana. Los gobernantes de la iglesia se están facultados para dispensar a los fieles de la observancia de cualquier mandamiento de la iglesia por asunto de peso. Yo soy el Señor y no cambio. ¿Dónde en las Escrituras leemos que Jesús dice, te relevo de la obligación de obedecer los mandamientos de Dios? Nunca. Dios no habla con lengua bífida, pero el sistema católico sí. Y así continúan. Si les preguntamos, ¿tiene la iglesia potestad para hacer alguna alteración en los mandamientos de Dios? Ella dice categóricamente que en lugar del séptimo día y otras fiestas señaladas por la antigua ley, la iglesia ha prescrito el domingo y los días santos para establecer una adoración de Dios. Y esto ahora estamos obligados a guardarlo a consecuencia de los mandamientos de Dios en lugar del antiguo sábado. Aquí hay una gran blasfemia que Dios no tolerará por mucho tiempo. El Papa actual se asegura de escribirlo en su encíclica Laudato Si. Países que colocan sus intereses nacionales por encima del bien común. Bueno, Él define el bien común, Él lo hace. Así que cada nación debe alinearse al bien común de Él. Y luego dice, el domingo debemos proclamar el descanso eterno del hombre. No leemos eso en las Escrituras, leemos esto de la boca de la bestia. Por eso buscan un jubileo para la tierra. Y ellos buscan una semana de Laudato Si. Y el mundo protestante, el mundo luterano, sigue los ejemplos de la bestia y dice, guía de celebración del tiempo de la creación. Ellos están buscando este descanso. Y European Sunday Alliance dice que el derecho a desconectarse y la necesidad de un día común semanal europeo de descanso. El derecho a desconectar y pretender aumentar, sensibilizar sobre la necesidad de establecer a nivel de la web un día en común de descanso semanal para todos los ciudadanos de la web. Esto está claro a la luz del día. Ellos quieren introducir una doctrina de la primera bestia y hacerla obligatoria para toda la humanidad. Ellos quieren implementar la marca de autoridad del sistema romano. Y entonces la rebelión será completada. Sal, pueblo mío, de ellas. ¿Cuáles son las naciones del mundo? ¿Cuál es la segunda bestia de Apocalipsis? Es el papado. Solo tenemos que ver lo que John Kerry, el actual encargado de temas ambientales en la administración de Biden, tiene que decir sobre este asunto. Esta es una misión muy importante aquí en Europa. ¿Puedes decirnos por qué es importante que el Papa participe hablando sobre el cambio climático? Bueno, el Papa es una de las grandes voces de la razón y una autoridad moral convincente en el tema de la crisis climática. Ha estado por delante de la curva, ha sido un líder. Su encíclica Laudato Si es realmente un documento muy, muy poderoso, elocuente y moralmente muy persuasivo. Y creo que su voz será una voz muy importante antes y durante la conferencia de Glasgow.
¿Cómo pueden colaborar los Estados Unidos como superpotencia y la Santa Sede como un país mucho más pequeño, pero no obstante como autoridad moral y espiritual en la lucha contra el cambio climático? Bueno, el Santo Padre es si no es una de las más poderosas voces del planeta, ha sido extraordinario en la elocuencia de su llamado a la gente para dar un paso al frente y ser razonable y vivir nuestras responsabilidades como seres humanos y cuidar la creación de Dios. Y todos tenemos que ser mayordomos de esta creación. Ese es su mensaje. Pero debido a que Él está por encima de la política y fuera del alboroto del día a día del conflicto nacional, etcétera, creo que puede, ya sabes, sacudir un poco a la gente y traerlos a la mesa con un mejor sentido de nuestra obligación común. Y yo creo que el Santo Padre habla con especial autoridad de nuestro sentido de obligación mutua y las formas en que debemos dar un paso adelante ahora juntos. Dadas las divisiones del mundo y parte de la polarización, la ideología y el conflicto, esa voz es más importante que nunca. En otras palabras, la segunda bestia está reconociendo la autoridad de la primera bestia, exactamente como lo describe la Escritura. Ahora, aquellos con una voz disidente, bueno, ustedes me están escuchando, yo soy una voz disidente. El Papa llama al individualismo y el elitismo extremos. El Papa advierte contra el elitismo y la crueldad y el individualismo extremos en Occidente. Tienes que renunciar a tu individualismo. Puede que no decidas por ti mismo. Él te dirá lo que tú debes creer. Lo hicieron en la Edad Media, ellos lo harán ahora. Son un poder coercitivos. Así que echemos un vistazo a la enseñanza católica romana del bien común. El principio del bien común en la Iglesia Católica es la doctrina social. Toda persona tiene también derecho a disfrutar de las condiciones de la vida social y se producen por la búsqueda del bien común. Las enseñanzas del Papa Pío XI siguen siendo relevantes. La distribución de los bienes creados, que, como sabe toda persona perspicaz, trabaja hoy bajo los más graves males debido a la enorme disparidad entre los pocos excesivamente ricos y los innumerables bienes menores, debe ser efectivamente llamado y puesto en conformidad con las normas del bien común, es decir, de la justicia social. Nosotros decidiremos quién puede poseer y quién no puede poseer. Produciremos un gran reinicio y tú no tendrás nada. Nosotros, la Iglesia, seremos dueños de todo. Así que preguntemos al Papa sobre más información. El bien común se ha vuelto global. El Papa Francisco instó a las naciones a trabajar por un bien común mundial el jueves, particularmente para enfrentar el cambio climático, la trata de personas y las amenazas nucleares. Así que no solo en una área de la propiedad, sino en todas las demás áreas. Él quiere ser prescriptivo también. La nación del Estado ya no es capaz de procurar el bien común de su población por sí solo. Necesitamos tener un gobierno mundial. El bien común se ha vuelto global y las naciones no pueden, sino no deben asociarse para su propio beneficio. Preguntemos a los jesuitas qué es el bien común. Este es el Instituto Jesuita de Investigaciones Sociales. Ellos dicen que las raíces conceptuales del bien común se encuentran en la filosofía griega y romana, como el objetivo de la vida política, el bien de la ciudad y la tarea confiando en los líderes cívicos. Ellos lo explican todo. Tú verás la bestia, el cuerpo de un leopardo, que está basado en la filosofía griega. Los jesuitas nos dicen que la filosofía del bien común se basa en la filosofía griega y afecta la vida política y el bien de la ciudad. ¿Qué ciudad? Roma, por supuesto, la ciudad de las siete colinas, la única iglesia en las Escrituras a la que también se hace referencia como la ciudad.
y las tareas encomendadas a los líderes cívicos. Continuemos. Esperamos que al mostrarles a la gente lo que nuestra libertad religiosa nos permite hacer, servir el bien común, nuestras libertades religiosas serán respetadas. Esa es una declaración fascinante. En otras palabras, tú tienes libertad religiosa siempre y cuando tú estés en armonía con su definido bien común. Asegurémonos de que la libertad religiosa nunca se derrumbe en la libertad de culto, porque nuestra relación con Dios se extiende más allá del culto. En otras palabras, dice Roma, puedes ser libres de adorar como quieras, solo si estás en armonía con el bien común, o de lo contrario, te eliminaremos. Ellos están hablando como la serpiente. Escuchemos a Paul Nitter, otro jesuita, que dice, para Jesús, el profeta lleno del Espíritu, qué blasfemia el profeta, qué blasfemia. Pero dejémoslo así. El centro de su vida y sus relaciones era el reino de Dios. Eso significaba que él no estaba, como lo han estado a menudo sus seguidores, centrado en la iglesia. Su principal preocupación no era aumentar la membresía de su propio movimiento o comunidad, más bien era transformar los corazones de las personas para transformar su sociedad. Eso es absolutamente lo contrario de lo que Jesús realmente representaba. Y él continúa diciendo, eso es todo, ese es el cue del problema. El dualismo cristiano ha exagerado tanto la diferencia entre Dios y el mundo que realmente no puede mostrar cómo los dos forman una unidad. ¿Dios y el mundo forman una unidad? ¿Este jesuita está loco? Santiago 4:4. Oh adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigos del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo reconcilian a estos dos? Ellos están construyendo su reino sobre este mundo. Poder dentro de la bestia. Apocalipsis 13:4. Y adoran al dragón que le dio poder a la bestia. Y adoran a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra con la bestia? Verso 12. Y él ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que aquí tenemos dos sistemas. La primera bestia y el mundo está rindiendo homenaje al herirse a sus leyes. Vimos lo que eran sus leyes, cómo quieren hacerla cumplir, cómo quieren hacer su marca de autoridad, el culto dominical, y cómo distorsionan todo en las escrituras y enseñan doctrinas de mentiras de la serpiente. Y otra segunda bestia, los protestantes, bajo la autoridad civil. Los protestantes, las naciones protestantes dirigidas por los Estados Unidos, seguirán los pasos de Roma. El Papa Francisco y 40 líderes religiosos piden acciones urgentes para combatir el cambio climático. Las generaciones futuras nunca nos perdonarán. Así que aquí están vinculando el culto dominical con los problemas climáticos. 102 líderes de FED hacen un rally de 100% energía limpia con el plan de trabajo de Joe Biden, la Iglesia y el Estado planificando juntos. El Papa Francisco se une a los directores ejecutivos de la compañía Fortune 500 para formar un nuevo consejo enfocado en crear economía más equitativa, una economía basada en el fascismo, el sistema principal que adopta Roma. Apocalipsis 18:3 dice, todas las naciones se han emborrachado con el vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus deleites. Vemos todo esto encarnado en este poder que se llama Babilonia. Y las corporaciones y los sindicatos pronto obligarán a todos a herirse a sus principios, y los gobiernos crearán leyes para reforzarlo aún más. Y tenemos que tomar una decisión, ya sea por la palabra de Dios o por este sistema.
Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Apégate a la Biblia. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, donde haces bien en estar atento como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero salga en vuestros corazones. No escuche lo que predican estos predicadores. Escucha las escrituras. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis su plaga. Ese es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Lo repite aquí por el otro ángel en Apocalipsis 18, verso 4. Y Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir al Señor, escoge hoy a quien sirváis, ya sean los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Espero que haya quedado claro quién es Babilonia, qué representa realmente este conglomerado de bestias, de dragón y falso profeta. Y que Dios nos dé sabiduría para que podamos discernir entre las doctrinas de los hombres y los preceptos de la palabra de Dios, y nos ayude a tomar la decisión correcta.